Juan Antonio Caballero de Fez. Té vostè la paraula. Hola, buenos días a todos, alcaldesa y resto de concejales, casi amigos, porque hemos hecho tantas reuniones que podemos decir que somos casi conocidos de toda la vida, ¿no? Bien, lo que quería decir es que estas intervenciones no se deberían de haber producido en este pleno, porque para nosotros ha sido una sorpresa muy desagradable el escuchar las palabras de José María Olona. Muy desagradable. No pensábamos que el Ayuntamiento de Valencia pudiera tener personas o concejales que pensaran de esa manera. ¿Por qué? Porque la historia de las aportaciones del movimiento vecinal a esta ciudad es una historia notable. Antes ya se han citado algunos hitos de gran importancia y voy a citar alguno más. Está claro lo del Saler, está claro lo del Parque de Río Turia, pero también está claro los debates que hubo con el Plan General de Ordenación Urbana en esta ciudad. Muy importantes, cuando no había tejido social para discutir con nadie. Ahí estaban las asociaciones vecinales también. Y no solo eso, ya nadie se acuerda del bypass. Nadie se acuerda del bypass. Nadie se acuerda de los 3.000 camiones que llegaban a la ciudad de Valencia por el norte. Nadie se acuerda. Gracias a las movilizaciones del movimiento vecinal se sensibilizó de manera tal que al final hay un bypass. Y podría seguir diciendo, y si aterrizáramos en nuestras asociaciones vecinales, la lista sería infinita. Por eso no hemos entendido en absoluto las intervenciones, bueno, la intervención del señor concejal que he citado antes. Pero es que además el respeto al movimiento vecinal es un santo y seña de esta ciudad, de este ayuntamiento, sea quien gobierne. Y eso ha sido siempre así. Y no me gustaría que eso cambiara. Eso a mí me parece un elemento fundamental. Es para estar orgullosos que una ciudad tenga tantas asociaciones vecinales y tenga su federación y luego tenga su confederación, etcétera, etcétera. Es un valor positivo para la ciudad. Y esto creo que es algo muy importante que todo el mundo entienda, los que están aquí sentados y los que nos escuchan fuera de aquí. En esta ciudad se han organizado al menos 3 asambleas estatales del movimiento vecinal. 3. Se han organizado encuentros de grandes ciudades. Se han organizado encuentros medioambientales. Decir Valencia en todo el Estado es decir acogimiento, es decir, vamos para allá. ¿Por qué? Porque las asociaciones vecinales son acogedoras, porque saben organizar las cosas, pero además porque hay un apoyo casi siempre de los ayuntamientos que están gobernando. Y entonces venir a Valencia para nuestros compañeros del resto del Estado es una garantía de que va a haber un ambiente adecuado de trabajo y demás. Y esto yo creo que no deberíamos. Bueno, el Día del Veïnat europeo también ayuda al Ayuntamiento de Valencia a que se desarrolle. Por lo tanto, no tiene sentido que haya un cuestionamiento a este estilo de la ciudad de Valencia que viene desde hace muchos años. El 28 de mayo de 2025, el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional, con 313 votos a favor y 33 en contra, por cierto, del Grupo Vox, que creo que está por aquí sentado, más del 90% de los representantes de toda España suscribieron una proposición, no de ley, de reconocimiento del movimiento vecinal y le encargaban al ayuntamiento, al Gobierno de España, entre otras cosas, promover el asociacionismo y el desarrollo del movimiento vecinal como cauce participativo de la ciudadanía en beneficio de la calidad de vida de los municipios y barrios. El 90%, en un ambiente de polarización política tremenda, el 90% de los representantes de la soberanía popular hizo una declaración de reconocimiento del movimiento vecinal. Por lo tanto, insisto que esta intervención mía aquí no se debería de haber hecho nunca. Y además está el día a día. Yo conozco a casi todos los concejales que están ahora en la oposición y casi todos los concejales que están ahora gobernando. ¿Cuántas reuniones hemos tenido para hablar de 1000 cosas? Propuestas, a veces hemos estado de acuerdo, otras veces no hemos estado de acuerdo, pero ha habido una cosa que ha sido siempre común, el absoluto respeto a las asociaciones vecinales. Eso ha sido de siempre. Y a veces hemos coincidido, otras veces no, pero casi siempre cuando llegamos a acuerdos, llegamos a importantes acuerdos que cambian los barrios y los mejoran sustancialmente. Y ya no voy a insistir más, pero sí que quiero decir que si hay algún concejal o alguna concejala que tiene dudas acerca del papel del movimiento vecinal, que estamos dispuestos a tener una reunión con quien sea, en mi asociación, en Benicalab, o con la Confederación o con la Confederación Estatal, y explicaremos amablemente en qué consiste el papel del movimiento vecinal. Muchas gracias por su intervención.